Muy buenos días y bendiciones, mis amados hermanos. Yo soy Pastor Roseneuchev y de nuevo acá hoy, domingo, estamos para compartir la palabra de Dios. Como siempre necesitamos un poco de tiempo para que las personas se conectan. Sé que están en línea, pero es necesario conectarse, así que quiero tomar este tiempo para saludarles en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte en esta mañana. Hoy es domingo, gracias a Jorge, como siempre, primero, para conectarse y compartir su muñequito que da la victoria. Gracias a todos los hermanos fieles que siempre están esperando la palabra de Dios. Domingo es el día donde recibimos la palabra de Dios por la mañana y quiero saludarles en el nombre de Jesús. Seguimos con la predicación de casa y sé que donde quiera que te encuentras, la palabra de Dios va a llegar a tu corazón. Hemos recibido muchísimos testimonios de que la palabra de miércoles, Flores en el Desierto, ha bendecido muchísimas vidas. Si tú todavía no lo has escuchado, el mensaje de miércoles, Flores en el Desierto, escúchalo. Escúchalo y se bendecirá tu vida y bendecirá también la vida de cuantos lo están escuchando, porque a veces creemos que nuestra vida pasa un momento difícil y que nunca va a florecer, pero esta palabra alienta, anima y es muy importante. Y esta mañana también tenemos una palabra de ánimo. Y aunque a veces las palabras de ánimo, porque a veces esperamos que las palabras de ánimo hablan solo de que Dios te va a dar esto, te va a dar el otro, que Dios te ama, misericordia, pura gracia y nada más. Pero yo creo que también en el sufrimiento del justo podemos encontrar gracia. También en el sufrimiento del justo podemos encontrar un alivio, un aliento. Y yo esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero dar un mensaje muy importante. Y antes de dar el mensaje, quiero agradecer a Dios. Ayer puse en Facebook, en mi página, compartí un testimonio que recibí de una hermana que hace 2 semanas había predicado en una convención de un ministerio, y aparte esta hermana recibimos otros testimonios de otros pastores que me contaron cuánto Dios obró de sanidad, quitando bultos, tumores y etcétera, porque Dios ama a su pueblo. Y este testimonio que compartí, espero que lo has leído, fue de mucha bendición para mi vida, a ver cómo Dios está obrando por medio de su Espíritu y su palabra. Que Dios puede sanar, y no solamente, yo no compartí el resto del testimonio porque pensé que era muy largo, pero la hermana me siguió diciendo de que Dios no solamente obró sanidad, sino que le dio una palabra con un mensaje que yo había predicado, que me acuerdo que se llama sal de la cuna, o sea, sal de tu comunidad y haga algo. Entonces la hermana tomó esta palabra y emprendió un business, una entrada para su familia, y hoy Dios le está bendiciendo. Y yo creo que es algo muy, muy sencillo. Si nosotros escuchamos la palabra que se está predicando y simplemente la creemos y la ponemos por obra, le demos oportunidad a Dios de poder empezar y de hacer un trabajo a través de nosotros y para nosotros. Es una cosa muy sencilla. Escuchar la palabra de Dios que el predicador está hablando, creerla con el corazón sin prejuicios y ponerla por obra. Y inmediatamente la misma palabra de Dios empieza de obrar sanidad, prodigios, milagros y también, si es necesario, restauración o lo que sea necesario. Cuánto es importante que lo que estamos escuchando por la palabra de Dios puede ser para nosotros de bendición. Cada sermón que damos, cada sermón que nosotros los predicadores damos, es un sermón que sentimos de parte de Dios, y este sermón viene de parte de Dios para las personas. Y cuando las personas lo oyen y lo escuchan, lo obedecen, lo creen, se produce la sanidad, se produce lo que Dios quiere que se produzca. Entonces también esta mañana
quiero dar esta palabra y yo sé que será una palabra de esperanza. Y aunque sea una palabra que puede hablarnos de rompimiento y quebrantamiento, sé que el sufrimiento siempre ha sido una puerta de esperanza para los que realmente toman la palabra de Dios en serio y la creen y la obedezcan. Así llamé mi mensaje en esta mañana: la utilidad del quebrantamiento. Este es el mensaje que tengo para ti en esta mañana, la utilidad del quebrantamiento. Pues seguramente cuando hablamos de quebrantamiento, siéntate bien en el sillón, siéntate bien donde estás, porque el mensaje será fuerte. Porque cuando hablamos de quebrantamiento, la palabra quebrar es romper, romper con fuerza, porque cuando uno dice, dale un poco más, dale un poco más, dale un poco más fuerza, dale un poco más fuerza, para un cachito, se quebró. Quebró, se produjo un rompimiento, se produjo una brecha, se produjo algo que rompió lo que tenía que no romperse. Pero muchas veces el quebrantamiento es un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué digo propósito? Porque Dios tiene un propósito a bendecirte a ti. El propósito de Dios para nuestra vida siempre, desde el inicio del jardín de Edén, ha sido que nosotros los hombres, cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, de todos. El propósito de Dios para nuestra vida es que seamos felices, que seamos prósperos en todo. Nuestra vida espiritual como primero y después nuestra vida económica también y también nuestra salud. El propósito de Dios es que tú eres feliz, que vives tranquilo, que vives en paz, que prosperas en todo, espiritualmente, económicamente, que tú de verdad experimentes algo que te satisfa. Lo que pasa es que como nosotros a veces tomamos decisiones malas, lamentablemente muchos de nosotros hoy en día empezaron a vivir una vida y empezaron a tomar decisiones que quizá inconscientemente, no porque lo quieren, inconscientemente pusieron Dios al segundo lugar. Sé que es difícil la economía, sé que es difícil la vida hoy, entonces uno lo toma como algo normal, diciendo, bueno, tengo que hacerlo, Dios me va a entender. Pero hay un código espiritual donde nosotros debemos entender que poniendo Dios al primer lugar significa que le estamos dando a Dios a que dirija el resto. Ahora, si Dios está al segundo lugar, el resto dirigirá a Dios y el resto le frena a Dios, le cierra las puertas a Dios. Entonces a veces nosotros no le damos lugar a que le corresponde a Dios y empezamos a tomar malas decisiones y empezamos por causa de estas decisiones a fracasar y nos alejamos de Dios sin saberlo, y alejándonos de Dios nuestros propósitos que Dios tiene se van para abajo. Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Dios que tanto te ama a ti, Dios que tanto te ama a ti, ¿qué tiene que hacer? Tiene que intervenir. Y cuando Dios interviene, interviene a su manera. Y empieza a hacernos entender que estamos equivocados. Empieza a demostrarnos los errores que hemos cometido. Empieza a demostrarnos las equivocaciones que hemos tomado. Y cuando Dios hace esto, no nos gusta, nos duele. Y para que Dios puede hacer esto y que nos muestra que nos hemos equivocado, porque las equivocaciones traen consecuencias, y para que Dios haga esto, muchas veces es necesario que Dios nos lleve a un lugar un poco más aislado, un poco más solitario, un poco más sufrido, en una situación de un ángulo donde tú no puedes escapar. Hemos hablado últimamente del desierto.
Y el desierto es un lugar de soledad, hemos hablado muchas veces. El desierto representa la prueba que estás enfrentando. Es un lugar inhabitable para ti, ser humano. Es un lugar donde tú no te sientes bien. No has sido creado para estar en el desierto. Tú has sido creado para vivir en el jardín de Edén. Y dentro de nosotros no tenemos esa capacidad de resistir al desierto, salvo si Dios no está con nosotros. Y Dios nos lleva muchas veces a estos lugares solitarios donde todo se quebranta, todo se rompe, todo se pierde, todo se roba, todo se desvanece, hasta que nos demos cuenta que estamos equivocados. Entonces, en esta forma, Dios nos aísla de las cosas externas que pueden interrumpir y tomarnos la cabeza, y nos llevan al desierto para poder hablar a nuestro corazón, porque nos ama, y para que podamos entender la voluntad de Dios, y que podemos deshacernos de nosotros, de que Dios puede quebrantar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, de que Dios puede venir y enfrentar nuestro yo, para que nuestro yo se quebranta totalmente, porque somos llenos de nuestro yo, somos llenos de nosotros mismos, y no le permitimos a Dios de hacer nada, de guiar, de hablar, de nada. Todo lo sabemos, tanto lo sabemos que damos tantos consejos a los demás, a que nuestra vida directamente va en ruinas. Entonces, Dios, por su misericordia, nos ama tanto que tiene que quebrantarnos. Por esto yo digo que acá hay una tremenda utilidad en el quebrantamiento. Esto es mensaje para ti. Yo sé que todos los que se están conectando ahora, será un grave error desconectarse, porque este mensaje es para ti. La utilidad del quebrantamiento. La palabra de Dios dice en Oseas, vamos a leer en la palabra de Dios el libro de Oseas, capítulo 2. Y aquí vamos a ver una impresionante verdad. Oseas capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Sin 13, 14 y 15 dice: pero he aquí que yo la traeré y llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Escucha esta verdad impresionante. Es el Dios Todopoderoso que habla a tu corazón en esta mañana. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta palabra es para ti esta mañana. Muchos, seguramente muchos, tienen una estima de sí mismo o más baja o más alta que la verdad, que no corresponde a su verdadera personalidad. Y cuando una vez nos encontramos de atravesar problemas inusuales que nunca han ocurrido en nuestras vidas, nos damos cuenta que prácticamente no somos preparados para enfrentar y superar este desánimo que se crea. Y allí es donde encontramos nuestro verdadero estado, si hemos tenido una alta estima de nosotros mismos o una baja estima de nosotros mismos. Entonces, en este aspecto nos desanimamos tanto que necesitamos que el Señor nos restaura para que podamos levantarnos y hacer su voluntad y ser usados por Él. Porque Dios quiere usarnos. Y las dificultades que Dios dispone para nosotros, las dificultades que Dios en una cierta forma permite, allí es donde nosotros descubrimos verdaderamente nuestro verdadero valor, nuestra verdadera debilidad. Y Dios nos lleva en el desierto allí para poder quebrantar nuestro yo y para que pueda llegar a hablar a nuestro corazón. Porque nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro carácter no le permite a Dios que nos dirige, no que nos va a hablar. Dios nos va a hablar,
pero no le permite que nos dirija. Entonces, si nosotros somos llamados y preparados y creados para la felicidad, somos creados para tener éxito. Tu hombre, mujer, has sido creada para ser exitosa en la vida. Porque Dios dije que el propósito es ser feliz, ser bendecido, ser próspero en todo. Y si esto es el propósito de Dios, tienes que saber algo muy particular. Que no existe felicidad, no existe progreso sin quebrantamiento. Porque el hombre de Dios, el hombre tiene un corazón insanablemente maligno. Y solo Dios lo conoce. Y solo Dios puede sanarlo. Y solo Dios puede hacer algo para que este corazón vuelva a Dios. Necesitamos ser quebrantados para ser felices. Y Dios tiene que revelarnos en nuestras verdaderas identidades. Tiene que revelarnos a nosotros nuestra verdadera debilidad para que podamos darnos cuenta y podemos empezar a cambiar. Y Él tiene que atraer nuestra atención porque somos tan preocupados por otras cosas en el mundo. Somos tan... Vamos para acá, vamos para allá. ¿Qué trabajo? ¿Qué estudio? ¿Qué universidad? ¿Qué esto? ¿Qué otro? ¿Qué ganancia uno? ¿Ganancia dos? ¿Un trabajo? ¿Dos trabajos? ¿Tres trabajos? ¿Cuatro trabajos? ¿Y la familia? ¿Qué? Y somos tan ocupados con nosotros mismos que Dios tiene que hacer algo para que pueda atraer nuestra atención y para que podamos darle el oído, para que podamos escuchar y podamos hacerle caso. Por esta razón Él hace cosas raras, cosas que nos duelen, para que nos lleve en un estado de desierto, para aislarnos de todo y para que a través del sufrimiento entendemos cuánto necesitamos de Dios, para volvernos a Dios. Y el quebrantamiento en realidad es un sufrimiento, pero momentáneo, que produce gozo y paz. Y esto lo podemos entender solo cuando estamos quebrantados. Y podemos experimentar después el bálsamo de la gracia de Dios. Porque tú nunca puedes experimentar cómo hace bien un medicamento cuando te enfermas y usas el medicamento. Entonces nosotros sabemos que cuando somos quebrantados, entonces podemos ser domados. Porque déjame usar esta expresión sin ofenderte. Tú y yo me pongo por primero. Tú y yo somos como caballos salvajes, difíciles de domar. Tú y yo somos, y mírame bien, porque tú estás allí escuchándome. Y tú conoces tu carácter como yo conozco el mío. Y somos como caballos salvajes. Caballos que somos difíciles de domar. Vamos por delante, no importa lo que hay. Y a veces nos juega en plus esto, porque logramos ciertas cosas. Pero la mayor parte vamos por delante y nos rompemos la cabeza. Y Dios no puede domarnos. ¿Cómo se puede domar un caballo salvaje? ¿Cómo puede domarse un caballo salvaje que queda un manso animal donde yo puedo decirle a la derecha y va a la derecha, que puedo decirle a la izquierda y va a la izquierda, que puedo montarlo y que puedo cabalgarlo y él está conmigo y yo con él? ¿Cómo es posible? Bueno, la única forma es dejarlo bajo el sol, dejarlo sin agua, dejarlo sin comida por varios días, hacerlo correr como un loco para que se cansa hasta la muerte, estar bajo el sol hasta que se rompe la cabeza del sol y cuando ya no da más se dobla las rodillas y cuando yo vengo y lo subo arriba por causa de su debilidad, por causa que ya no da más, por causa que ya no tiene comida, no tiene fuerzas, ya no tiene más que hacer, ya no cree en sí mismo, y ya su orgullo está al piso, ya su arrogancia no existe, se le llevó el calor del sol. Entonces yo me subo encima y el caballo hace lo que le digo. Yo le tiro la rienda para la derecha y se va para la derecha, tiro para la izquierda y se va para la izquierda. Y cuando termina esto el caballo entiende quién es el dueño de él. Entonces yo le doy de comer y le doy de tomar.
y ahí se fortifica, pero le queda en la mente quién es el jefe. Permítanme esta expresión sin ofender a nadie y sin ofender a Dios, pero Dios usa así las cosas a veces para quebrantar nuestro orgullo, porque nos despoja y nos tiene que despojar. Y Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Dios tiene que quebrantar nuestras ideas que tenemos para poner las suyas. Dios tiene que quebrantar nuestro carácter para poder edificar su carácter, donde verdaderamente podemos ser felices. Y aquí la palabra de Dios nos da una revelación. Dios dice: te voy a llevar en el desierto, hablaré a tu corazón. ¿Y qué te daré? Te daré la valle de Acor como puerta de esperanza. Ojo, escucha esto. Dios dio la valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Qué es la valle de Acor? La valle de Acor es una valle donde en Josué capítulo 7 hubo una tremenda agonía donde una persona que se llama Acán robó de parte de Dios, robó las cosas de Dios, y la tierra se abrió y fue comido con toda su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus animales, con sus casas, con todo lo que tenía. La tierra se lo devoró en esa valle de Acor. Y la palabra Acor, la valle se le dieron este nombre Acor, por eso se llama así, porque Acor significa desgracia. Acor significa turbamento. Acor significa perplejidad, diciendo: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Cómo es posible que un lugar de tortura, un lugar de sufrimiento, un lugar de desgracia, un lugar de turbamiento puede ser una puerta de esperanza para ti? Esto es una pregunta grande. Y Dios dice: te voy a dar esta valle de Acor como puerta de esperanza. Significa que Dios usará sufrimiento y turbamento para llevarte la esperanza. ¿Por qué? Porque justamente la valle de Acor fue un castigo que llevó a una restauración. La valle de Acor fue un lugar donde el pueblo entendió que con Dios no se puede burlar. La valle de Acor fue un lugar donde sufrió un injusto para poder llegar la justicia. La valle de Acor fue un lugar donde todos se turbaron por lo que vieron, pero ahí pusieron en cuenta su vida con Dios. Y Dios le dijo que a veces hay que quebrantar nuestro orgullo para poder entender quién es que manda. Dios dice que nosotros es necesario que seamos quebrantados. Y tú nunca vas a pedir ayuda, porque hay gente muy orgullosa que no pide nunca ayuda, que lo saben todo. Pero nosotros sabemos que acá hay una gran verdad, que cuando Dios te lleva en un lugar de sufrimiento y de turbamento, de aflicción, cuando tú estás despojado, ahí estás preparado, ya listo para buscar ayuda. Y cuando tú no te das cuenta que necesitas ayuda, vas gritándole a Dios. Entonces, cuando sentís soledad, cuando sentís desprotegido por todo lado, ahí es donde humillas tu corazón. Y ahí es donde empezás a buscar a Dios. Por esto, Acor es un símbolo de castigo, de que cual después viene la restauración. Y no mires algo mal el quebrantamiento. El quebrantamiento, mírelo como algo que Dios te da para poder restaurarte, para que tú puedas recapitular y entender qué está equivocado. Quizá he tomado un camino equivocado, quizá pensé algo equivocado, quizá tomé una decisión equivocada, y hoy tengo que entender que Dios me da este sufrimiento que estoy pasando, este problema, esta situación difícil, para que yo pueda retornar a Dios, que puedo volver, que puedo ser restaurado, que puedo entender realmente a dónde estoy. Porque allí, en el quebrantamiento, yo entiendo la debilidad y entonces estoy preparado para obedecer y preparado para escuchar la voz de Dios.
Así nuestro corazón se vuelve prácticamente disponible para Dios y dispuesto para hacer un pacto de fidelidad con Dios. Ahora, tomo un ejemplo en la vida para explicar lo que significa el quebrantamiento y por qué es necesario el quebrantamiento. Y cuando digo por qué es necesario el quebrantamiento, quiero darte una palabra que está escrita en Jeremías capítulo 18, versículo 12. Jeremías capítulo 18, versículo 12, que dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 18, versículo 12 dice así: y dijeron, dice la palabra, y dijeron, es en vano, porque es pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Te das cuenta que el hombre siempre ha demostrado que siempre elige caminar a lo que le da la gana? Que el hombre siempre elige caminar y hacer lo que se le canta en el corazón, por causa del orgullo, la vanidad que tiene en su corazón. Y por causa de esto es necesario el quebrantamiento. Y tenemos un ejemplo impresionante en la palabra de Dios, de un hombre que justamente dijo: hago lo que me se canta, todo es mío, todo esto lo que tengo es mi gloria, yo soy el más grande, a mí nadie me dicta lo que tengo que hacer. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? Del señor Nabucodonosor, el rey más poderoso en la planeta en aquel entonces. Eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 4. Leemos la historia de un hombre que se llama Nabucodonosor. Y nosotros estamos viendo allí, en la palabra de Dios, varias cosas que quiero hablar, porque por causa de la vida de este hombre, nosotros entendemos qué significa ser quebrantado y por qué. Este hombre era el hombre más poderoso, y él estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Y cuando habla de esto, habla a muchas personas. Todo lo que veía fue gloria suya. Todo lo que ha hecho fue por causa de él. Todo lo que él tenía es suyo. Nadie le podía decir nada. Él se creía propio Dios. Así como muchos nosotros inconscientemente no le permitimos a Dios que nos hable y que nos dirige, inconscientemente sabemos todo y no le permitimos a Dios que haga nada con nosotros. Entonces Dios tiene que llevarnos en una selva salvaje de la vida para poder entender que no todo lo que creemos que somos. Nabucodonosor se creía que era algo y Dios le mostró que no era así como él creía. Y cuando Dios quiere hacer algo con alguien, programa eventos extraordinarios, programa ideas, programa sueños para poder preparar y ejecutar su plan. Este Nabucodonosor, por causa de su orgullo, fue juzgado. Dios lo mandó en el desierto, lo mandó en una selva salvaje. Vivió 7 años como un animal. Le crecieron los pelos de la cabeza, le creció la barba, le creció las uñas. Parecía un animal, no un hombre. Parecía un animal feroz y no una persona que era al poder del reino más grande del universo en aquel entonces. Entonces este hombre se volvió un animal salvaje, comía como los animales, era sucio, parecía al hermano de Tarzán, se manejaba con los monos por todo lado. Dios ideó planes para quebrantar su corazón orgullo. Y cuando Dios tiene algo en la mente, no hay persona que puede zafar de eso. Cuando Dios tiene en su mente el plan de quebrantarte a ti, nada puede distraerlo de su plan. Ni tu queja, ni tu lamento, ni tu llorar, ni tu plata, ni tus bonitas palabras, ni tu tantas promesas que le has hecho. Y cuando te habla a ti, habla a mí también. Dios tiene algo en la mente y no hay forma de quitarse de esto. No hay forma de negociar con Dios. Porque Dios sabe y ve que tú estás yendo mal y quiere que tú prosperas, porque su propósito
y que tú eres feliz, que te sanes, que te libertes, que te bendiga, que te prospere, que en todo te vaya bien. Entonces, si Dios quiere llevarte en un quebrantamiento, no hay forma, no hay manera de poder resistirle. Y no hay forma de salir de eso si tú no resistes al quebrantamiento. Solo en esta forma Dios puede aprobarte. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por derecho de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esto significa que Dios hace lo que quiere. Y esto significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por esto es que nuestro orgullo tiene que estar al piso. Y si tú tienes algo hoy, no es por tu gracia y bravura, no es por tu wow, sino por causa de Dios. Leí una cosa el otro día, me causó gracia, diciendo, si tú no estás muerto hoy, no estás enfermo de COVID, no es por el alcohol gel, no tampoco por el barbijo, y tampoco porque te estás en casa que no te has enfermado. Es por la gracia divina de Dios. Y si te has enfermado y no te pasó nada, es porque Dios te preservó. No porque tú eres fuerte, porque tus santos cuerpos son tremendos, y porque tu cuerpo es fuerte, y porque fuiste al gimnasio, y porque tomaste mucho vitamina y mucho pipiripí. No, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Él lo da a quien quiere, hace con quien quiere, como quiere. Y esto es una forma de que Dios piensa, y no hay forma. El Señor toma decisiones y son decisiones drásticas y les sigue para mostrarnos nuestro orgullo y nuestra arrogancia que nos va a llevar al fracaso. Y yo sé que hay mucha gente que lamentablemente es muy orgullosa, muy arrogante en su forma de pensar y su forma de ser. O hemos tomado decisiones equivocadas y no queremos retraernos. Y Dios dice, ok, yo voy a hacer las cosas en una tal forma a que tú, Señor, hijo, hermano, amigo, puedes retraerte. ¿Por qué esto? Porque Dios te ama. Por eso digo yo que hay un plan en el quebrantamiento. Hay un poder en el quebrantamiento. Hay un propósito. Por eso te estoy animando que cuando Dios te quebranta es porque Dios piensa bien para ti. Porque la misma naturaleza de la vida nos enseña que para que podamos ser un buen vino, debemos pillar mucho las uvas para que dejen su jugo. Si queremos tener un buen aceite, debemos pillar mucho las aceitunas para que salga un buen aceite. Y Jesucristo, que era Dios, entendió este concepto y se dejó ser machucado por Dios para que su voluntad sea quebrantada. Y cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, escucha esto. Getsemaní, la palabra Getsemaní significa frantollo de uvas, un lugar donde se machucan las uvas. Y Jesús, en el lugar del Getsemaní, donde se machucaban las uvas, Dios machucaba su carácter, quebrantaba su carácter, hasta que Jesucristo podría decir, Señor, yo no quiero tomar ese cálice, pero que sea hecha tu voluntad, no la mía, por causa del quebrantamiento, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, que por causa del sufrimiento y quebrantamiento, Él obedeció a Dios. Entonces Dios a veces tiene que llevarnos en ese lugar donde se machucan las uvas, donde se quebranta ese espíritu orgulloso, donde se quebranta y se enfrenta ese carácter arrogante, para derribarte y que tú hagas su voluntad y no la tuya. Por esto es que Dios nos permite sufrimiento, nos guste o no nos guste, para poder limarnos, para poder empezamos de tener pruebas y dificultades en la vida, a veces permitidas por Dios a propósito para quebrantarnos y que nosotros empezamos de verdad a leer la Biblia, de verdad a orar
y de verdad a buscar a Dios. Porque estamos haciendo un círculo últimamente. Voy en la iglesia, no voy en la iglesia. Voy en la célula, no voy en la célula. Un día voy, un día no voy. Voy cuando me pare, voy cuando me parece. Siempre tomamos las cosas de Dios solo cuando nos conviene. Pero cuando hay para sacar más plata, siempre la plata en primer lugar. Creemos que esto es la voluntad de Dios. No, hijo. Cuando es el tiempo de la palabra, es el tiempo de la palabra. Cuando es el tiempo de trabajar, tiempo de trabajar. Y cuando tú quieres escuchar la palabra, te haces todo lo que tienes que hacer para poder escuchar la palabra. Ir a la iglesia, célula, servir a Dios, evangelización, todo es así. Entonces, lo bueno de todo esto al final, para animarte un poco, porque ya sé que estás casi al piso, es que todo esto, el quebrantamiento, es por un tiempo. Dígalo a tu corazón. Rosen, serás quebrantado solo por un tiempo. El quebrantamiento que Dios permite que llegue a nuestras vidas es solo para que Dios derribara y arranca el torcido para poder plantar lo correcto. Y que Dios viene y tiene que arrancar lo injusto. Dios tiene que derribar lo injusto para poder plantar lo justo y lo correcto. Entonces, esto es lo que sirve aquí. Un tiempito no más. Y así como vemos en la historia de rey Nabucodonosor, ese tipo le permitió Dios que por 7 años, ¿qué significa esto? La palabra 7 significa tiempo perfecto, o sea, al tiempo perfecto de Dios. Cuando Dios decide, es un tiempo limitado. Dios permite un tiempo limitado para que tú entres en la selva de la vida y que los animales te tratan de comer, pero no te comen. ¿Por qué? Porque Dios jamás quita su misericordia, su gracia y su cobertura de ti. ¡Wow! Esto es la gloria que hemos de escuchar esta mañana. Cuando Dios permite un tiempo de quebrantamiento, la buena noticia es que jamás Dios quita su cobertura, su protección, su misericordia sobre ti. Rey Nabucodonosor estuvo 7 años en una selva donde había un calor de loco de día, una humedad impresionante, la noche, humedad bárbara, calor, frío de bota, frío de bota, calor, unos mosquitos que te chupan la sangre hasta que te desmayas, fieras feroces que pueden comerte. Nosotros conocemos que en Babilonia había uno de los más grandes tigres en aquella época y comían la gente. Entonces nosotros conocemos por la palabra que en 7 años una persona vive 7 años en una selva, no un bosque con 3 árboles crotos, una selva gigante llena de animales que te pueden comer, y 7 años ese tipo no se enfermó, no lo mordió nada y no lo mató a nada. Significa que Dios lo mandó allá, pero cuando lo mandó no lo mandó desprotegido, lo cuidó. ¿Y cómo comió? Dios le proveyó y Dios lo cuidó, así como cuidó el desierto, cuidó su pueblo 40 años en el desierto sin que el pie se le hinchara. Así Dios cuida de nosotros. Y cuando tú entras en un quebrantamiento, en ese proceso de quebrantamiento, tú crees que Dios te abandonó por completo y ya no está contigo porque estás sufriendo. No, hijo mío. Dios está contigo cuidándote en una forma extraordinaria. Su amor se revela en eso, que justamente Él te lleva para que tú puedas alcanzar su propósito. Pero en tanto te cuida, te protege, en tanto te ama, en tanto te nutre, porque su propósito es que tú al final sales de esto como victorioso y que reconoces que tú no eres la Coca-Cola en el desierto, que tú eres un ser humano que necesitas de Dios
en todo lo que tú haces y que Dios tiene que estar al primer lugar y que tú no te crees tan orgulloso y tan arrogante que todas las ideas son tuyas, sino que Dios te hace ver que tú eres débil y que necesitas de Dios. Por esto la palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más allá de que tú puedes soportar, sino que con la tentación Él también te dará la salida para que podáis resistir. Significa que en la tentación Él te dará la fuerza y el poder de resistir. Esto significa Dios contigo en la prueba, Dios contigo en el desierto, Dios contigo en el quebrantamiento. Y eso es por un lapso de tiempo hasta que tú comprendes. Ahora, este lapso de tiempo es en base a lo que tú comprendes. Si tú aceptas inmediatamente, Dios inmediatamente te devuelve en el palacio. Pero si tú dejas que esto ocurre muy rápido, mucho tiempo, entonces vas a estar mucho tiempo en la selva salvaje. Todo depende de ti en este día. Todo depende de ti, que nuestro corazón sea quebrantado y humillado. Y quiero cerrar aquí la palabra de Dios y orar por ti. Quiero que tú cierras tus ojos. Dios ha sanado mucha gente, Dios ha libertado mucha gente y hoy lo va a hacer lo mismo. Si tú tienes un problema, una enfermedad, una dolencia, pon tu mano sobre la parte enferma y Dios te va a sanar. Pero antes de esto, necesitamos doblar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, quebrántame, rómpame, destruye todo lo que no es tuyo en mí y planta tus ideas, quita la mía. Arranca lo que es orgullo y arrogancia de mí y pon tu humillación, tu humildad, por favor. Dios, permíteme reconocer tu quebrantamiento. Oremos a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti por la sangre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que en este momento todos los que estamos aquí podemos unirnos en el mismo espíritu y podemos darte gracias por cada vez que tú has llevado nuestra vida a desesperación. Queremos agradecerte por cada vez que tú nos has mostrado con dolor cuánto somos orgullosos y arrogantes, cuánto somos de correr rápido y de pensar poco. Gracias porque cada vez tú nos has demostrado que tenemos un carácter de caballo salvaje. Señor Jesús, dómanos en esta mañana. Usa cualquier medio para que nuestro corazón sea domado y que no vayamos atrás de la vida lujosa, la vida lujuriosa, la vida de la prosperidad mundana, sino que vayamos atrás de lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos de encontrar tu verdadera felicidad. Ayúdanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, por cada persona que está pasando un quebrantamiento. Señor Jesús, dé fortaleza y fuerza a que resistamos a eso. Gracias por tu palabra en esta mañana. Quiero orar por todos los enfermos de tu pueblo, Señor. Todos los enfermos que están allá. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre, sana cada dolencia y cada enfermedad de tu pueblo en este momento. Restaura cada órgano, cada piel, cada hueso. Todo lo que no funciona, que empiece a funcionar correctamente. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo tipo de enfermedad, que es por un espíritu inmundo o por no espíritu inmundo, cualquier sea la enfermedad, de la dolencia, la perturbación, el disturbo, el sufrimiento que te causa esta enfermedad, ordeno, salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo tumor, todo bulto, toda quiste desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo. Todas piedras en tus riñones, vesícula, se destruyen en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo vaya
que están enfermos y tocadas por cáncer y tumor son sanados en el nombre de Jesús. Toda persona que no puede tener hijos, en el nombre de Jesucristo ha sido sanado. Toda persona que no ve bien, que no escucha bien, ordeno que se haga luz. Que se haga luz en sus ojos. Que se haga luz en su oído en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias por la sanidad divina. Gracias, Señor, que has roto las cadenas de Satanás que ataban nuestras vidas. Gracias porque entendimos en este día que el quebrantamiento que hemos pasado o que vamos a pasar es para bien, no para mal. Gracias. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga muchísimo. Espero que la palabra de Dios hoy haya hablado a su corazón. Y si ha hablado en tu corazón, por favor comenta en los comentarios cómo Dios ha hablado a tu corazón. Mándanos un mensajito y sigue orando por nosotros. Dios te bendiga. Comparta esta predicación. Compártela en tu WhatsApp. Póngala en el estado de tu WhatsApp. Compártela para que más personas la puedan ver. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día.